Jérete, hoy es 5 de diciembre de 2024. En mi libreta 36ª escribí, creo que alrededor de las 3:43 de la tarde, se me impuso esta frase como a modo de conclusión después de haber decantado muchas ideas durante mucho tiempo. Y la leeré primero en lengua greca original, luego en la traducción y después la escoliaré. Dice entonces esta pequeña frase, que no sé si es casi como una especie de sentencia. Eniote omen logos merikis sphali, tomen eteon mideni. Repito. Eniote omen logos merikis sphali, tomen eteon mideni. Traduce. A veces el lenguaje, el logos, aquí entendido por lenguaje, falla a algunos. Lo real, en cambio, a nadie. Repito. A veces el lenguaje falla a algunos. Lo real, en cambio, a nadie. A propósito de los escolios que quiero presentar, creo que cambiaría un poco esta sentencia. Yo estaba sentado en un cafetín leyendo, pensando cosas y de repente vino a mí esta idea, se me impuso esta idea y la consigné tal como vino. Creo ahora con la calma del caso que es, como todas las ideas, imprecisas o perfectibles o dignas de ser profundizadas o hasta de ser comprendidas de otro modo. Pero listo, eso es otro tema. La replantearía del siguiente modo, porque es que hay un problema con la palabra lenguaje. Al menos en castellano, en griego lo interesante, en lengua greca lo interesante es que la palabra logos, sobre todo desde que la abordó Heráclito, adquiere una cantidad inmensa de significados, de acepciones, que puede significar tanto palabra, tanto lenguaje, tanto como promesa, ¿cierto? Como palabra dada, tanto como razón o motivo por el cual uno hace algo, pero incluso uno ve que en Heráclito el logos es casi aquello que no tiene palabra, aquello que no tiene posibilidad de, de comprenderse ni de proferirse, básicamente casi como igualándolo a la ley del cosmos. Entonces, lo interesante de la palabra logos en el mundo greco, tanto en el antiguo como en el contemporáneo, radica en la polisemia de la palabra. Es una palabra muy rica que obviamente el intérprete o el interlocutor debe tratar de desentrañar conforme con el contexto en donde la palabra logos se va utilizando, que eso es lo interesante de abordar la palabra y de abordar a cada pensador y de abordar a cada hablante. Entonces creo que al traducir la palabra logos por lenguaje, la traducción es mía y la sentencia también es de mi autoría, encuentro un problema, ahora que lo pienso, esto, insisto, esto es del 13 de agosto del 2024 y hoy estamos a 5 de diciembre de 2024. Digamos, cuando ya después de haberla consignado para no olvidarla y abordarla nuevamente, creo que la afinaría. Voy a intentar esta y ahorita explicaré por qué el afinamiento. Diría entonces, eniote omen proforicos logos, merikis sphali, tomen eteon mideni. El pequeño cambio que introduje, que sigue siendo insuficiente, es a veces el lenguaje oral o el lenguaje pronunciado falla a algunos, lo real en cambio a nadie. ¿Por qué empiezo cuestionando la palabra logos traducida como lenguaje? ¿O cuál es la problemática que veo? Inicialmente planteo una diferencia entre aquello que puede decirse, aquello que puede transmitirse a través de lo semántico, de lo, digamos, podríamos decir lo real, ateniéndonos a la traducción que yo mismo hice.
El problema es que el lenguaje, tal como lo entendemos ahora en castellano, no se circunscribe a lo sintáctico, no se circunscribe a lo semántico, no se circunscribe a lo fablable. El lenguaje no solamente tiene cosas no verbales, y no me estoy refiriendo al lenguaje no verbal, esto pues lo tiene claro la semiótica, sino que me estoy refiriendo a algo que va más allá de lo decible, pero que, y he aquí digamos el quid por el cual replanteo el vocablo, lo real también es parte del lenguaje. Entonces habría que precisar, habría que clarificar. Por real no estoy entendiendo aquello que está por fuera del ser humano, aquello, digamos, de lo que se ocuparía la física al tratar de mirar un átomo o al examinar un planeta o al mirar el comportamiento estelar, si es que a eso se le pudiera llamar comportamiento. La física presume en el universo leyes, la física presume como Heráclito un logos congruente. Eso es otro tema de lo que se podría también dudar. El acto de fe de la física es que existen leyes y de que el universo es un cosmos. Quizás haya acosmía, como pensaba de algún modo Epicuro. Depende del pasaje de Epicuro que uno lea. Pero bueno, lo que quiero decir es que por real tampoco me refiero a lo real del químico cuando está mirando un elemento químico o una reacción. No, me refiero a aquella porción que, fundada por el lenguaje, deja aún por fuera de lo semántico, de lo simbólico, si se quiere. Esta sentencia me vino a la cabeza, si es que es a la cabeza donde viene, me vino o vino a mí, porque he estado mucho tiempo, hay evidencia de ello en mis obras escritas, en mi literatura y en las listas de reproducción. He estado pensando durante mucho tiempo, he estado cavilando por mucho tiempo el tema de lo místico, que básicamente es una especie de encuentro con lo real. Los exhorto, si quieren, para que atiendan la lista de reproducción de lo místico. Bien, y básicamente quería como hacer un paralelo entre lo que puede ser pronunciado, lo semántico y lo real. Lo que pasa es que al traducir a veces el lenguaje falla a algunos, mientras que lo real en cambio a nadie le falla. Luego me puse a reflexionar y bueno, en esta reflexión dije, bueno, lo que pasa es que lo real también hace parte del lenguaje. Y creo que entonces no me gustaría traducir la palabra logos por lenguaje. Así que la primera enmienda o la primera corrección o la primera clarificación o la primera enmienda que se le puede hacer a esta frase que me vino de golpe, y así hay que tomarla como en todo lo que hay en estas libretas son vomitones de ideas para yo luego pensar e incluso tomar otras posiciones luego. No son verdades absolutas en las que yo crea fervientemente, sino que son ideas que me están insistiendo, ideas en las que quiero seguir trabajando y que no quiero que se me escapen, simplemente las fijo tal como me llegan y como puedo plasmarlas en la urgencia del momento. Pues entonces la primera enmienda fue decir, en vez de logos, ponerle un adjetivo, proforicos logos, que podría traducirse como palabra, ahí sí, palabra pronunciada, la palabra dicha, la palabra que implicaría, digamos, todo lo semántico, lo simbólico. Pero estuve pensando incluso en cambiar la palabra logos, que por su polisemia, por su vastedad, puede producir malentendidos, y siempre habla malentendidos, no importa cuánto uno se esfuerce. Hay malentendidos incluso, por ejemplo, en las interpretaciones de la obra de Freud, en la obra de Aristóteles, que me parecen gente que intentó hablar tan claramente y que lo hizo de una manera excelsa. Ahora no va a haber problemas de interpretación y de comprensión con lo que diga medianamente uno en esta no sé si rusticidad en la que uno más o menos puede hablar y escribir. Pero bueno, cambiar entonces, propongo incluso hasta cambiar la palabra logos por
Eníote tomen lectón, algunas veces lo que pueda ser dicho, lectón, lo que se dice, tolegómenon diríamos en greco odierno, pero también flaquea. Entonces voy a pensar otra palabra que puede ser, a ver, bueno, intentémoslo así. Eníote, tomen simanticón, merikis sfali, tomen eteón midení. Lo que podríamos traducir en caliente, a veces lo semántico falla a algunos, mientras que lo real o lo real en cambio a nadie. Más allá de con cuál vocablo nos vamos a quedar, si con logos, si con profóricos logos, si con tosimanticón o incluso acogiendo un término, digamos ya mucho más moderno, mucho más contemporáneo, tosinfolicón, lo simbólico, que ya hace pues como énfasis mucho más claramente como al universo de la remisión significante. ¿Qué es lo que quería yo expresar en esta sentencia? ¿Y a qué alude o a qué atañe o a qué decantación y a qué acendramiento de pensamientos se debe? Pues si han seguido la lista de lo místico y la lista de reproducción de allí donde Dios y la nada coinciden, una misticología, o si han leído alguna de mis obras donde planteo el arribo con lo inefable, en la obra de Unclefte, donde hablo de la umbra, en el prólogo, en, la, en el texto Universidad Filológica lo mencionaba como el étimon, en Dolor a Llanteo lo planteo ya como 3 puntos suspensivos o como la iluminación femenil. Y bueno, ya digamos acogiéndome a los conceptos lacanianos, a lo real, cuando he trabajado el psicoanálisis o cuando trabajé, por ejemplo, ya la misticología en allí donde Dios y la nada coinciden. ¿Qué quiero decir es a qué alude? Decir, elijamos otra vez profóricos logos. Algunas veces, eníote, algunas veces la palabra pronunciada o lo semántico, en tosimanticón o lo simbólico, falla a algunos, mientras que lo real, en cambio, a nadie falla. Hay una oposición entre dos registros, el registro, digamos, de lo simbólico, de lo metafórico, de la remisión significante y de lo real. Pero ¿en qué sentido se oponen? Y yo creo que esto es como que lo que a mí me parece al menos interesante de revisar en esa sentencia, que es creo lo que se me impuso en su momento como conclusión, cosa que no es mía, eso depende de una cantidad de reflexiones de una cantidad de teóricos, desde Lacan, Wittgenstein, Freud, el mismo Borges, bueno, pero no quiero ahora remitirme a todas las fuentes porque no acabaría y no soy capaz de precisarlas todas de memoria. Sé que hay mucha cosa inconsciente que ronda por años y a veces emerge, ebulle. Bueno, ¿cuál es la oposición? Es una oposición de verdad. ¿Qué es lo que falla? ¿Qué es lo que le falla a algunos algunas veces? ¿Qué es lo que le falla a esos meriquí, que en la sentencia está en dativo, plural, meriquís? ¿Qué es lo que le falla a esos meriquí, omicroniota, ¿cierto? En plural. Les falla a veces, porque no siempre, la verdad. El ser humano se sostiene en el registro de lo simbólico y seguramente en cualquier registro en relación con una verdad. Hay muchos seres humanos a quienes, y creo que hacen muchos esfuerzos psíquicos, como señalaba Freud, para no percatarse de ello. Para quienes las incongruencias nunca son sus propias incongruencias, sus propias aporías, su propia división subjetiva, pues como dice el psicoanálisis ya más contemporáneo, nunca pareciera no hacerles mella o nunca se percatan o la transforman en síntomas que quedan fácilmente acallados por la farmacopeya contemporánea y no se preocupan mucho por ello. Y hay gente que se sostiene aparentemente toda su vida muy feliz en las dimensiones de verdad o en las consecuencias de certitud que brinda este registro.
hay algunos a quienes ese registro a veces les falla, es decir, hay un momento en donde hay una percatación, un fallo, ese fallo es esfalma, porque el verbo que uso ahí es sfalo, ese esfalma, ese fallo, esa fractura, si se quiere, eso es una percatación de una verdad, de los límites, si se quiere, del universo simbólico. Hay gente que está muy feliz con las consecuencias de certitud semántica que permite lo simbólico. Los discursos, la hilación de causas, consecuencias, las taxonomías que permite, los acertos acerca del ser, mire, esto es por esto y esto es esto, las taxonomías que hacen pues los grandes taxónomos, filósofos y no filósofos, que hacen sus taxonomías o viven en sus taxonomías que perfectamente les explican el mundo, quién es bueno, quién es malo, quién es reverendo, quién es odioso, quién es desiderable, quién es repugnante, qué es lo bueno, qué es lo malo y sobre todo qué es lo vero y qué es lo falso. Pero hay un punto para algunos o para quienes el fallo es tan evidente que no pudieron tramitarlo a través de algún síntoma o de alguna represión, o para quienes abren los ojos y son valientes de algún modo psíquico y se percatan de ello de frente, pues se percatan de la verdad delirante, de la verdad delusoria, de creer ser alguien, de creer entender algo por habitar en el universo simbólico. Es decir, la percatación está en en haber sentido o en haber, entendido, comprendido que se gozaba de las consecuencias de certitud, de posición, de consistencia, de congruencia, de relacionamiento que permitía lo simbólico, pero en algún punto falla. Y al fallar hay una especie de poder tomar distancia, con mucha tristeza seguramente, con mucha desilusión seguramente, con mucho desengaño, pero el desengaño es justamente acabar con un engaño. Y eso es positivo. Hay una percatación, hay una advertencia. Entonces, hay algunos a quienes, o para quienes, el registro de lo simbólico falla. Y no es que unos vengan defectuosos de fábrica y otros no, no es que lo simbólico falle, simplemente que a eso que llamo falla es la percatación de la naturaleza de lo que lo simbólico es, permite y la sapiencia o la esciencia de las consecuencias delirantes en las que eso nos deja, en la insistencia del sentido, en la insistencia de la verdad, etcétera, etcétera. Es decir, que lo que falla es la posición subjetiva en relación con la verdad o el modo en el que cada quien venía haciéndose, del verbo asir, no del verbo hacer, no de facer, sino de asir, del modo en el que cada quien venía haciéndose, o sea, sosteniéndose, agarrándose de lo simbólico y de las consecuencias delirantes de la verdad. Que eso implica el yo soy esto, yo entiendo esto, que son los grandes delirios, ahí arranca el gran delirio, la consistencia imaginaria del sujeto, la identidad y el entender lo que las cosas son, tomándolas como absolutas. Bueno, sin embargo, lo real no le falla a nadie. ¿Qué significa que lo real no le falla a nadie? Volvemos, el registro de lo real o el asunto de lo real, que es justamente aquello que la fundación del lenguaje instala, porque no es como un asunto por fuera del lenguaje, no se puede circunscribir o igualar la palabra lenguaje a lo simbólico. Si bien todo lo simbólico es lenguaje, no todo en el lenguaje es simbólico. Lo real no falla en el sentido de que siempre es una verdad que esa sí nunca se cae, lo real no se cae.
De hecho, lo real, más bien, lo simbólico, como decía el Lacan del seminario 1, seminario 2, de los primeros seminarios, cuando estaba, digamos, tratando de articular lo simbólico con ayuda de los lingüistas de su tiempo y con los estructuralistas de su tiempo, él decía que lo real es aquello que intenta cubrir, solapar o imitar, como una especie de telarañas, lo simbólico intenta a veces cubrir, a veces imitar, a veces igualar, a veces negar o a veces hasta dignificar, ¿cierto? Cuando se decía también, la palabra es el tiempo de la cosa, la palabra es la dignidad de la cosa. Pero la palabra es movimiento, la palabra es remisión, y en ese sentido, como en contraposición, las primeras definiciones de lo real que brinda Lacan es que lo real es como una cosa inmóvil o lo que vuelve al mismo lugar, lo que retorna. Entonces, digo que lo real no le falla, que el vocablo que uso aquí es eteón. Eteón significa en griego también muchas cosas, pero una de ellas es como lo real, como lo verídico por excelencia. De ahí viene el nombre Eteocles, que es uno de los hermanos de Antígona, de los hijos de Edipo. Eteocles es la gloria de lo eteón, o la gloria de lo verídico. Es muy linda esa palabra. Porque lo verídico aquí, o lo veraz, o lo vero, aquí no es la misma dimensión de la alicia, tal como nos la enseña Heidegger, que es acabar el olvido, sino que aquí toeteón es lo vero en sí. ¿Cierto? No es lo alicis o toalices, sino que es toeteón, otra forma de abordar lo real con este vocablo. Pero listo, lo que quiero decir es que ¿por qué no falla? Porque la verdad de lo real siempre es sentido como verdad absoluta, que además no remite a nada más. Mientras que la verdad de lo semántico siempre remite a otra cosa para explicarse a sí misma. Cierto que es una de las primeras definiciones del significante. El significante remite a otro significante para dar cuenta de sí mismo. Eso es incluso en la lingüística, del cursillo de lingüística general de Ferdinand de Saussure. Eso se deduce de ahí. Entonces, eso puede fallar, lo simbólico puede fallar, porque en algún momento cuando uno está haciendo un sistema, un texto, examina las metáforas del mundo en el que vive y en el que cree, siempre llega a alguna contradicción, a una imposibilidad de explicar o a una fractura. Lo simbólico de suyo, en su intento por tapar y por ser esférico, siempre hay un punto en cualquier filósofo que uno lea, en cualquier persona a la que uno le pida explicaciones, siempre se van a hallar, digamos, contrariedades, antítesis, aporías o puntos que el sujeto no puede explicar. Es decir, los límites de lo simbólico, en los cuales el sujeto se había, digamos, sostenido, se había entramado, se había creído ser. Eso falla para quien examina. No hay sino, y por eso Sócrates es tan agudo. Sócrates siempre le pregunta al otro qué es lo que él cree saber y qué es lo que él entiende que las cosas que él cree saber son. Y cada que uno examina el ser de lo simbólico en lo que uno cree, aparece lo absurdo de eso en aquello que uno cree, o las contrariedades, o las antítesis, o las aporías, o las imposibilidades de dar cuenta de una esfericidad. Mientras que lo real nunca falla como verdad. ¿Qué significa eso? No que lo real sea mejor o peor o más bonito o menos feo, lo que usted quiera. No es en términos axiológicos, no es decir que lo real es mejor que lo simbólico. No, sino que quien se topa con lo real se topa con algo que siempre siente como una verdad que excede, que es intramitable, que no puede remitirse a otra cosa, muy parecida a la sensación del trauma, que no puede olvidarse, que solo puede padecerse, que solo puede entenderse alegóricamente a través de un padecimiento que puede ser comprendido como una esencia de una posición del sujeto ante lo padecido, pero que siempre se siente como una verdad, como una convicción, como una certitud que excede, que desbarata, que colapsa a todo lo demás. Y por todo lo demás me refiero a todo lo simbólico, a todo lo semántico, a todo lo imaginario. ¿En qué sentido no falla lo real? Lo real no falla porque no remite a otra cosa, porque la verdad de lo real es ni siquiera, bueno, digámoslo así, tautológica. Yo creo que la palabra
bonita que uno puede usar en castellano es cuididad. Es en sí misma algo, to quid, eso es mezcla griego con latín, el quid, o lo quid. Y yo creo que esa palabra está creo que es de San Agustín, quiditas. La quiditas es la mismidad, la coseidad misma. Es una cosa que no puede ser tramitada, que produce angustia, que los discursos intentan dominar, maquillar, que los sujetos siempre sienten con pavor o siempre sienten no siempre con agrado. Algunos místicos lo sienten como paroxismo, bueno, pero como sea, lo verdad como verdad no falla. En cambio, la verdad de lo simbólico puede fallar. Y no es que lo simbólico esté averiado, es simplemente que, bueno, es que es una forma, eso es casi que una hipálaje, no es lo simbólico lo que falla es la manera en la que el sujeto se sostenía esperanzada o ilusamente o delusoriamente de lo simbólico lo que falla, o sea, la manera de asirse, no el registro en sí. Entonces habría también que replantear toda esta frase, porque no es el logos el que falla, sino que es el sujeto en su manera de estar agarrado de ahí, que a veces eso se deshace del verbo desasir, no del verbo desfacer. Repito entonces, eníote, omen, logos, o eníote, omen proforicos logos, o eníote, to, men lectón, o eníote, to, men simandicón, meriquis sfali, tomen eteón, midení, a nadie. Otra cosa es que la gente no quiera ver lo real, otra cosa es que la gente lo maquille, otra cosa es que la gente le dé nombres, lo meta en discursos, fallidamente. Pero lo real no falla porque siempre se aparece, siempre pareciera acechar. Y no es que lo real aceche porque lo real no es alguien, pareciera acechar porque es justamente lo que lo simbólico indica al maquillar. El sujeto presume que detrás del maquillaje hay algo, pero a veces no quiere mirar. Que del velo de malla, como diría pues Schopenhauer, hay algo que quizás es la nada, que es lo que haya justamente el místico oxiduo, o el místico impío, o el místico dispafis, en mi teoría, o en mi modo de nombrar a los místicos, ¿cierto? Que quizás es la nada de lo simbólico, la nada de lo imaginario. Instalada, declarada, constreñida, indicada por la fundación del lenguaje. Bueno, no sé qué tan claro haya sido esto, no sé qué tan claro hayan sido estos escolios. Aftaizan, afta edinizin naipo, estas cosas fueron las posibles por decir. Ya veremos si luego digo otras cosas. Hasta aquí los escolios. Muchas gracias por atender el video, si se llega hasta aquí, si llegaron hasta aquí. Y hasta una próxima, si es que hay una próxima. Jérete, ya.